Les damos la bienvenida a esta edición de Chilevisión Noticias en este día jueves y con información del momento. Humberto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sole? Así es, el empresario Wilson Verdugo, quien ve en pantalla, fue detenido como presunto autor intelectual del asesinato del rey de Meix. Durante esta tarde va a ser formalizado. Nicolás Krum nos va a entregar más antecedentes de lo que se ha ido conociendo en la última jornada, en un caso que ya ha abordado prácticamente toda la semana. ¿Cómo estás, Nico? Hola, Nico. Hola Toti, hola Sole, ¿cómo están? Buenas tardes. Hace pocos minutos salió de acá de la tercera comisaría, en al menos 3 vehículos que iban escoltando por supuesto este recorrido, Wilson Verdugo, detenido ayer, señalado como por ahora la persona que habría tenido un rol desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de la planificación del homicidio del rey de Meix, y que fue detenido ayer durante la tarde, y pese a que ya había noción respecto de que faltaba una persona en este proceso para detener, que se trataba precisamente de aquella persona que habría tenido un rol de planificación, aquella persona que también se sabía era de nacionalidad chilena, que era un empresario y que al menos conocía a la víctima desde algún punto de vista. Todo esto era la información con la que se contaba cuando estábamos muy pendientes de la primera parte, podríamos decir, de este proceso, que es cuando se estaba llevando a cabo la detención de los 3 sujetos que eventualmente se les pagó un monto para que llevaran a cabo este crimen. Paralelamente a eso, también se hablaba de que estas 3 personas habrían sido contactadas por un cuarto sujeto, también de nacionalidad extranjera, pero que este sujeto habría sido en este caso contactado por este empresario, que es por ahora lo que se va también tratar de dilucidar en la audiencia de control de detención que va a ocurrir en un par de momentos más adelante, donde ahí se entregarán detalles obviamente de la detención de él, pero lo más relevante aún, cuáles son las pruebas, cuál es la evidencia que ha logrado recopilar hasta ahora tanto el OS9 de Carabineros como también en este caso la Fiscalía, para poder determinar no solamente que él tenga participación en este delito, que es muy grave, sino que también poder determinar bien digo, cuál habría sido su rol. En ese sentido, por ahora lo que se ha en este caso señalado es que él habría tenido este rol de planificación, habría sido una persona que a lo menos contaba con información privilegiada desde el punto de vista de direcciones, horarios, lugares donde concurría la víctima, y ahí es donde también se empezó a pensar que aquella persona que habría contratado a estos sicarios absolutamente tenía que tener noción de los lugares que esta persona, la víctima, el rey de Meix, concurría habitualmente. Por eso es que acá se habla de que él habría tenido un rol activo, más allá de que el crimen, la ejecución de este asesinato como tal, la llevan estas 3 personas, estos denominados sicarios, donde, como ya hemos hablado ampliamente, uno de ellos finalmente queda libre a las pocas horas de ser formalizado, que es en este caso Alberto Carlos Mejías, y que hay también todo un proceso referente a lo que es esa irregularidad, podríamos decir, que se presentó en el proceso de formalización y también de la posterior, en este caso, medida cautelar que se les otorgó. Había que detener todavía a otras personas implicadas en este crimen. Se sabía que los sujetos detenidos hasta hace un día atrás eran aquellas personas que tenían el rol activo en la ejecución del crimen. No obstante, había muchos antecedentes respecto de una persona que habría, en términos coloquiales, encargado este crimen. ¿Qué pasa? Que se tenía noción de que habría sido alguien que conocía a la víctima. Los antecedentes ahora señalan que en este caso Wilson Verdugo sería la persona que habría tenido este rol de planificación, es decir, señalado como el autor intelectual de este crimen. Y ahí también toma fuerza esta teoría de que no solamente él conocía a la víctima, sino que también tenía a lo menos una relación estrecha con él. Al principio se hablaba de que posiblemente se conocían por distintas actividades comerciales, pero hay bastantes evidencias, hay bastantes registros, particularmente fotografías, videos, publicaciones en redes sociales, que los sitúan a ellos en diferentes actividades donde así simple vista uno podría presumir que no se trata de una reunión de trabajo, más bien podrían ser actividades de esparcimiento. Se ve incluso que podría ser un contexto distendido donde estas personas compartían, y por eso que toma fuerza que la versión de que esta persona entregó información privilegiada a los sicarios y que en ese sentido incluso a esta persona se le apunta como aquel sujeto que les habría ofrecido un dinero y que después les pagó una parte de ese alto monto de dinero. Vamos a revisar lo que ha señalado el abogado de Wilson Verdugo, quien hace pocos minutos también estuvo acá en la tercera comisaría de Santiago, salió de esta unidad policial y entregó las siguientes declaraciones. Él está detenido efectivamente
La Fiscalía aún no nos entrega los antecedentes, estamos a la espera de eso para poder ver con claridad cuáles son los antecedentes que tiene para la imputación. Mi cliente señala que es inocente, estamos recabando algunos antecedentes para acreditar eso. No tenemos esos antecedentes todavía, la Fiscalía no nos ha aportado cuáles son los elementos en virtud de los cuales le atribuye algún grado de participación. ¿A él le sorprendió pero la detención? está muy sorprendido. Sí, bueno, lo que se ha sabido desde muchos años atrás, ellos se conocen. Efectivamente, él en su oportunidad estaba muy afectado por esa situación y esto le llama mucho la atención. Yo por ahora les puedo adelantar que él no tiene ninguna participación en los hechos que se le atribuyan. Ninguna. No existe ningún vínculo, eso lo descartamos absolutamente. Claro, Nico, tú ahí nos contabas del rol activo que Wilson Verdugo ejerció en la planificación, también en la relación cercana que tenía con la víctima. Y según todos esos antecedentes, ¿qué es lo que se ha podido ir despejando en relación a la motivación del crimen? Porque hay otros detalles también que llaman la atención en cuanto a la cercanía que tenía con la víctima. Y es que Wilson Verdugo habría sido muy cuidadoso también en borrar su rastro de alguna manera. De hecho, se comenta que estuvo presente en el funeral del rey de Meix. Sí, incluso acá hay publicaciones, Sole, del círculo cercano de la víctima, de la familia incluso del rey de Meix, donde ellos mismos suben publicaciones de la víctima, en este caso, en compañía de quien sería hasta ahora la persona señalada como el autor intelectual de este crimen, donde en términos simples y parafraseando un poco un refrán, en la publicación, por ejemplo, decían: con amigos así, ¿para qué quiero enemigos? Haciendo referencia un poco, desde el punto de vista de lo que sostiene también la familia de la víctima, que él habría tenido un rol activo, a lo menos en la planificación de este delito. Y ahí es donde por ahora creemos también se han citado a declarar a personas que están dentro de la carpeta investigativa, personas que serían cercanas a ambos en este caso, tanto a la víctima como también a quien hasta ahora se está indicando como el autor intelectual de este hecho. Y esto lo decimos porque a la luz de los antecedentes conocidos, donde se habla de al menos un vínculo entre ellos estrecho, donde no se ha detallado si es una amistad, si es un vínculo laboral, pero que sí hay antecedentes y evidencia que así lo demuestran, que al menos se conocían, tenían una relación que obviamente es parte de materia de investigación, qué tipo de relación era. Pero a propósito de eso es que se ha ido también citando a ciertas personas a declarar al Ministerio Público para que puedan entregar antecedentes respecto de la relación que tenían ellos dos, para precisamente solo tratar de responder esa interrogante. Porque si bien acá ya hemos ido despejando ciertas dudas de quiénes son las personas que participan en el delito desde el punto de vista material, es decir, estos tres eventuales sicarios que son contratados, aquella persona que es el intermediario entre los sicarios y en este caso la persona que fue detenida ayer, Wilson Verdugo. Y faltaba obviamente determinar quién habría sido esta persona que eventualmente encargó este crimen. Y ahí es donde ya se ha ido estableciendo más o menos ese tipo de elementos. La persona que encarga el crimen o que es señalada como aquel rol al menos que Wilson Verdugo, este sujeto que todavía es un blanco de la investigación, que también es una persona que se espera prontamente sea detenida, que es quien contacta al empresario y a los sicarios, pero también obviamente determinar aquí quiénes eran los sicarios, que fue la primera etapa, digamos, de este proceso. Lo que todavía no hay mucha claridad, Sole, a propósito de la pregunta que tú hacías, es cuál es el móvil de este crimen, qué hay detrás de este asesinato, qué motivó, en el caso de que los antecedentes que ha reunido la Fiscalía finalmente así lo demuestren, qué habría motivado en este caso a Wilson Verdugo para buscar a estas personas, contactar a un sujeto que lograra también llevar a cabo comunicaciones con personas peligrosísimas. Ya hemos visto, obviamente, por ejemplo, el perfil de Alberto Carlos Mejías, la facilidad que tuvo para eludir la acción de la justicia, para salir del país, lo que habla un poco del perfil de estos criminales. Y en ese sentido también hay que determinar qué es lo que lleva finalmente a este sujeto a contratar a estas personas para llevar a cabo este crimen. Un hecho que obviamente genera impacto. Hay obviamente todavía un proceso que está en pleno desarrollo. Recordemos que durante la tarde va a ser presentado frente al tribunal este sujeto, se va a controlar su detención y veremos también qué cargos formulará en este caso la Fiscalía. Vamos a revisar ahora declaraciones de este caso que hablan un poco de la percepción de la gente del rubro del barrio de Meix respecto de la participación o eventual participación de este empresario en este crimen. Antes que todo, celebrar el éxito policial que se ha alcanzado. Esto demuestra que cuando las instituciones del Estado quieren hacer las cosas bien, lo pueden lograr. Es decir, es un logro. Ahora,
Es preocupante que en el barrio Meix se estén resolviendo las disputas comerciales o los problemas que puedan tener las personas por la vía del sicariato. Aquí habría una cuestión comercial entre dos socios en los negocios que realizaban. Y eso manifiesta justamente un grave problema, es decir, que si controversia económica o de la naturaleza que sean terminan resolviéndose por la vía del sicariato, esto demuestra una debacle y no podemos normalizar estas situaciones, tenemos que preocuparnos. Bueno, aquí, como decían, se celebra obviamente los resultados que está teniendo esta investigación, donde ya hemos detallado parte de lo que se ha dado a conocer. Obviamente hay ciertos detalles que son materia de investigación, también hay situaciones que están reservadas, y por ahora lo que ha trascendido respecto a la detención de este empresario gastronómico es que ayer, a eso de las 3:30 de la tarde aproximadamente, se le detuvo en uno de sus locales comerciales en la comuna de Recoleta. Fue trasladado directamente hasta la tercera comisaría, más allá de que este es un proceso investigativo del OS9 de Carabineros, pero esta unidad policial particularmente cuenta con calabozos, por eso también se trasladó hacia este lugar, estuvo en un calabozo apartado del resto de las personas que acá están detenidas, y acá, como ustedes vieron, hace un rato vino su abogado, se visitó con él, lo visitó, bien digo, se reunió con él, y entendemos que en un momento más adelante esta persona ya debiese estar allá en el centro de justicia, porque hace algunos minutos atrás salió desde acá de la tercera comisaría en dirección al centro de justicia, donde ustedes también ya lo han anunciado, va a enfrentar este control de detención, y veremos también si es que se ejecuta o no la formalización en ese sentido, porque quizás hay antecedentes que se tengan que revisar aún. Hemos visto que hay casos que la Fiscalía solicita ampliar el control de detención. Veremos si en este caso cuentan con los antecedentes suficientes para formalizar de inmediato a este sujeto, así que estamos muy expectantes sin duda a lo que pueda ocurrir hoy durante la tarde. Vamos a continuar con este tema, por supuesto, Nicolás, porque es una nueva arista que conocemos en esta jornada. Muchísimas gracias. Sí, queremos profundizar también en el perfil de Wilson Verdugo. Se sabe que es dueño de un restaurante, que tiene vínculos además con el mundo de la hípica. ¿Qué más se ha ido conociendo? Se lo preguntamos a Max Frick, que nos amplía esta información. ¿Cómo estás, Max? Buenas tardes. Hola, Max. Hola, Sole, hola, Toti. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, es una persona ampliamente conocida en el mundo de la hípica. Tiene dos restaurantes, uno en el barrio Bellavista, el que era habitualmente frecuentado por futbolistas, por personas también relacionadas con el mundo de los caballos, pero también una persona que por lo menos mantiene causas penales, que es lo que llama profundamente la atención, pero causas penales por delitos que no tienen nada que ver con la gravedad de lo que le va a imputar la Fiscalía el día de hoy, que es un homicidio calificado en calidad de autor, teniendo en cuenta que aparentemente lo tendrían posicionado como la persona que planificó esto, vale decir el autor intelectual, pero tiene causas en el tercer juzgado de garantía por estafas, en el séptimo de garantía por estafa y uso malicioso de instrumento público, en el octavo de garantía por giro doloso de cheques de los años 2022, 2021, 2023. Hechos que no tenemos conocimiento de su estado actual, pero que seguramente van a ser pronunciados por la Fiscalía en esta audiencia, en la cual se va a realizar en el bloque PM en horas de la tarde, porque si evidentemente tiene condena por alguna, la Fiscalía lo tomará en antecedente para una atenuante, una irreprochable conducta anterior. Lo cierto es que esta persona fue nombrado hoy día por familiares que llamaron al matinal de nuestro canal, Contigo en la Mañana, para decir que ellos sentían que lo que habría hecho este sujeto, la acusación por la cual se le va a formalizar hoy, es una verdadera traición, porque decían que era amigo, socio de la víctima. Estamos hablando de José Felipe Reyes Osa, este comerciante del barrio Meix. Aparentemente habría una deuda de dinero que habría generado esto. Esos son antecedentes preliminares que iremos conociendo en la audiencia. Pero hemos conocido una serie de registros, principalmente a través de redes sociales, de estas dos personas compartiendo en distintos lugares, en el restaurante del imputado, en el club hípico, en el hipódromo, en distintas reuniones familiares. Incluso decía una familiar muy cercana a la víctima que el día del funeral del comerciante de Meix, este hoy imputado, Wilson Verdugo, llegó y estuvo prácticamente todo el día. Eran amigos entrañables, según definían todos, pero vamos a saber en esta audiencia qué llevó a esta persona aparentemente a planificar este crimen, encargárselo a una persona de nacionalidad ecuatoriana, quien finalmente fue el intermediario y quien contrató a estos tres sicarios, dos de los cuales siguen en prisión preventiva y uno de los cuales ya sabemos está fuera del país luego que se diera su excarcelación bajo circunstancias bastante extrañas. Lo cierto es que
La pena asociada al delito de homicidio calificado es altísima, por lo tanto hay un riesgo evidente para que esta persona hoy quede en prisión preventiva en base seguramente a los argumentos que va a exponer la Fiscalía Metropolitana Oriente en esta audiencia a la cual irá el fiscal Miguel Ángel Orellana a exponer los antecedentes que tienen para, en esta etapa inicial de la investigación, que es la formalización, en donde le van a dar a conocer por qué se le investiga, van a tener algunos antecedentes que seguramente lo vincularán con este crimen terrible que ocurrió el día 19 de julio en Ñuñoa y en donde aparentemente él habría entregado toda la información de que la víctima venía desde la quinta región, que iba llegando a Santiago cerca del mediodía, donde lo esperaron los sicarios y donde finalmente lo ejecutaron tras no poder subirlo a un vehículo muy pequeño debido a la envergadura física de la víctima, finalmente asesinándolo en ese lugar. Bueno, se decía en la audiencia en donde fueron formalizados estos imputados venezolanos, que lo que se les había ofrecido inicialmente eran 30 millones de pesos, pero lo que tenía conocimiento la Fiscalía es que se pagaron cerca de 4,5 millones de pesos. Seguramente en la audiencia conoceremos si ese dinero salió directamente de esta persona que está involucrada o por lo menos imputado en este caso, en el cual se desconoce la motivación, pero se sospecha que podría ser por un tema económico. Escuchemos declaraciones de familiares que conversaron esta mañana con nuestro matinal y que estaban sorprendidos por lo que ellos llamaban una traición directa de este sujeto Wilson Verdugo contra el conocido comerciante de Meix, quien fue asesinado de forma brutal el mes pasado. Escuchemos. Hablando muy bien de Felipe, y luego después va al velorio, fue uno de los que estuvo casi todo el día en el velorio, al día siguiente también en el entierro, entonces no era de sospechar porque era una relación muy cercana, o sea, Felipe yo creo que jamás esperó una traición de alguien que él quería tanto. Comían siempre, hacían negocios juntos, lo invitaba a la casa, Wilson sabía la información de toda la familia, quién eran sus tíos, de todos nosotros. ¿Cuándo lo conociste a él? 3 años aproximadamente. ¿Y estuviste muchas veces con él? ¿En muchas ocasiones? Sí, yo estuve varias veces con él. Sí, en el restaurante, de hecho que él tiene un restaurante, La Vaquita Sabrosa, y Felipe siempre hacía como sus juntas ahí, y después entiendo que ahora último también iba a la casa o al departamento de Viña, entonces era una relación cercana, de casi hablarse todos los días por teléfono. También hay una figura que aparece nueva en este tema, que es el conductor de televisión Francisco Kaminsky, que estamos viendo en pantalla. Fue citado a declarar. Él habría hecho un llamado telefónico el día de la muerte del empresario. Ahí vemos recién, Max, mientras escuchábamos esta declaración de nuestro matinal, donde aparecía en una foto con ambos personajes. Sí, efectivamente. Eran conocidos porque tenían vínculos comerciales. Aparentemente, Francisco Kaminsky, que está dedicado a la organización de eventos, tenía financistas, personas que le aportaban dinero para realizar ciertos eventos, entre ellos algunas fondas incluso, y después con el retorno de la organización de ese evento se les pagaba a estas personas y también podían tener algún tipo de ganancia con respecto a esto, devolviéndoles el dinero y tal vez un poco más. Claro, esa era la relación que explica Kaminsky haber tenido inicialmente con la víctima, con el conocido Rey de Meix, quien le financiaba ciertos eventos y él después le retornaba el dinero. Dice que se conocieron hace aproximadamente 10 años y que era una persona con la cual compartía mucho. Y esa llamada telefónica, a la cual se ha hecho alusión en varios medios de comunicación, él la describió como una llamada normal que le hizo ese mismo día en la mañana cuando la víctima venía retornando desde la quinta región hacia Santiago. Incluso dice que es una videollamada y que fue muy corta, quedaron en juntarse, tomarse un café. Y bueno, ya sabemos todos lamentablemente que eso no pudo pasar porque terminó con la muerte de esta persona a manos de estos 3 sicarios. Además, reveló varios antecedentes, que por ejemplo al Rey de Meix le encantaba participar en los eventos, que era una persona muy cercana con la que se juntaba, que también conocía a Don Wilson, como él le llamaba al imputado, y que jamás habría pensado que podría haber terminado todo de esta forma tan trágica con la muerte de este empresario y hoy la detención de esta persona. Incluso dice que él, cuando fue a declarar en calidad de testigo, Wilson Verdugo ya estaba detenido e incluso le estaban tomando declaración a otra persona. Escuchemos lo que dice Francisco Kaminsky, también en conversación con el programa Contigo en la Mañana,
luego de tomársele declaración por parte de la policía para saber por qué había hecho esta llamada telefónica justo la mañana en la cual es asesinado José Felipe Reyes, que es una llamada que no es la única. También hubo una llamada de Wilson Verdugo, pero son, o aparentemente habrían sido, las únicas 2 llamadas que recibió esa mañana el empresario antes de ser víctima de esta banda de sicarios. A mí me llama ayer en la tarde el comandante del OS9 para pedirme si podía asistir a una unidad para poder tomarme una declaración con el fiscal que estaba a cargo de la investigación, y obviamente el resto me lo iban a contar personalmente, pero que necesitaban que fuera como para cerrar el caso de cierta manera. Cuénteme un poco, me dijo, bueno, te lo contamos todo acá, partí para allá. Básicamente fue una declaración para poder no sé, dilucidar como con todas las personas que Felipe había llamado ese día que falleció. Lo que yo fui a hacer es contar un poco cuál era mi contacto, mi experiencia. Los detalles del caso no los conozco, la verdad, porque tampoco te los dicen. Así que eso. Fue una llamada súper cordial, súper buena onda. Me dijo que venía a hacer un trámite y que se iba, que nos juntábamos la próxima semana, tomemos un cafecito por ahí, veamos si la mañana nos juntamos, yo te aviso cuando vuelva. Él me pregunta cómo estaba yo, cómo iba con mis cosas, siempre estaba bien preocupado cómo iba yo con la producción de este evento. Oye, ya, ¿y cómo vaya ahí? ¿Te estás bien? Sí, ya, sí estoy bien, ya, compadre. Eso. Me lo preguntaron también en la fiscalía si yo conocía como cuál iba a ser como su ruta o alguna cosa así. No tenía idea ni para dónde iba. Incluso venía como cuando hablé con él, fue por videollamada y venía como entrando a Santiago. Yo lo conozco a Felipe hace más de 10 años más o menos aproximadamente. Lo conocí, como te dije, en un mensaje por temas comerciales. Fuimos como avanzando como en busca de auspiciadores en esa época que tú bien decías con Jorgito cuando teníamos un programa en tu canal. Y de ahí fuimos incrementando nuestra cercanía de cierta manera con algunos eventos muy especiales donde él participa. Por eso te digo que él no participaba en todos los eventos que yo hacía. Él no tiene nada que ver con la Fonda Doña Flor. Nunca fue inversionista de aquel negocio. Hicimos otros negocios, sí. Hicimos otros eventos, sí. Hicimos otros recitales, sí. A Felipe le encantaban los recitales, era como su hobby, le gustaba traer artistas, le gustaba estar metido ahí en la producción. A él me pedía que yo lo invitaba, lo hacía partícipe, le contaba cómo se hacían las cosas, iba incluso con su familia. Bueno, esas fueron las palabras de Francisco Kaminsky cuando se le consultaba por esta declaración que tuvo que prestar en el departamento S9 a raíz de esta llamada telefónica que realizó el mismo día del homicidio del conocido Rey de Meix. Él decía que lo conocía hace mucho tiempo, que tenían algunos negocios juntos, pero hay un tema que se ha hablado bastante, que es de una supuesta deuda que habría tenido este productor de eventos con la víctima. Él aclaró eso, dice que tuvieron un evento en el sur al que lamentablemente para ellos no le fue tan bien como quisieron, pero él asegura que devolvió el dinero que había recibido. Tal vez lo que queda de deuda ahí es lo que muchas veces se toma como ganancia de los inversionistas que apuestan por ingresar dinero a estos eventos y después tener también algún tipo de devolución del dinero más una ganancia. Escuchemos lo que dijo Francisco Kaminsky con respecto a esa situación de la supuesta deuda que habría tenido con esta persona, hecho que también declaró en el departamento de S9. Dice que es una situación que también va a aclarar con la propia viuda del comerciante de Meix. Escuchemos. Puede ser el último evento que nosotros hicimos, yo le pagué, o sea, no le pagué una plata, en realidad su participación hicimos el Puma Rodríguez en Puerto Montt y se le devolvió lo que había colocado de cierta manera y todo bien con Felipe. Yo nunca tuve un problema con él, como te digo, tenía una relación muy cercana, fue como su capital porque como de cierta manera no nos fue tan bien en ese negocio. Se le devolvió lo que había aportado y quedó todo claro, pero yo, como te digo, nunca tuve un problema con Felipe, ni de cobrador, ni de plata, ni de que algo pendiente, de sentirme como te digo, amenazado o alguna cosa, porque yo no viví esa experiencia. Como te digo, con Felipe siempre sentí mucho cariño de su parte a mí, yo también le tengo mucho cariño y me voy a llevar ese recuerdo bien bonito porque tuvimos puras experiencias buenas. Ya, pero también hay otro punto. Aquí también Francisco Kaminsky conocía al empresario Wilson Verdugo y tenía una relación con él de amistad. Estábamos, de hecho, revisando esta foto donde aparecía con los dos, Max. Sí,
Él dice que lo conocía, pero no tanto como al comerciante asesinado, que con él realmente tenía este vínculo, pero claro, con Wilson Verdugo se encontró en algunas reuniones en las cuales estaba el denominado Rey de Meix, y que de hecho se refiere siempre a él como Don Wilson. Tenía una relación de respeto con él, dice que sabía que era una persona también vinculada con el mundo de la hípica, y de hecho refiere que cuando fue a prestar declaración en calidad de testigo, esta persona ya estaba detenida como imputada por el delito, pero que más allá de eso solo lo había visto un par de veces, no tenían una relación de amistad, y que evidentemente lamentaba profundamente lo que había ocurrido. Se le consultó también por qué no había ido al funeral del Rey de Meix, y él decía que por ser una persona conocida, evidentemente prefería no haber ido a ese lugar para no generar algo innecesario en un funeral en donde hay cierta solemnidad con respecto a la persona que se está velando. Bueno, fueron declaraciones que entregó en el programa Contigo en la Mañana. Sigamos escuchando lo que dijo Francisco Kaminsky ahora con respecto a Wilson Verdugo, la persona que va a ser imputada durante esta tarde por el delito de homicidio calificado. Fue súper breve porque te voy a decir al tiro, porque cuando yo voy a declarar ya había un detenido, ya tenían como resuelto. Lo que pasa es que tengo entendido que hay otra. Claro, don Wilson ya no estaba detenido, yo no tenía idea que era don Wilson, no sabías. Pero a mí me lo manifestaron, que era como para cerrar el tema como de todas las partes. Había otra persona también que estaba declarando, que también habló con él, y de cierta manera como que fue muy puntual, y tenían toda la información con respecto a lo que había sucedido, de cierta manera. ¿A ustedes no le pidieron nada extra, digo? ¿No le pidieron el celular, no le pidieron levantar su cuenta bancaria? No, nada. Ya. Nada, no, al contrario. Y perdón, te digo, fue como más de aporte como de acusación. Es que la última vez que yo vi a don Wilson fue con Felipe, precisamente en un almuerzo en uno de sus restaurantes, porque don Wilson tenía, quería poner un puesto en la fonda que yo produzco. Entonces, como cocinería, como el restaurante, ellos querían poner como la vaquita sabrosa ahí y todo el asunto. ¿Y la relación fue como entre la reunión como comercial, así como es, cuáles son las condiciones. Yo le llevé los requisitos que pide la Ceremi, lo típico que hago con todo el mundo que quiere poner un puesto. Oye, Francisco. Y la relación entre ellos siempre fue buena. Yo siempre encontré que, como te digo, Felipe era un tipo que siempre hablaba bien de don Wilson, y hablaba bien de general de todo el mundo. Yo siempre lo escuché hablando bien de todo el mundo. Él era muy amigo de los amigos, muy cercano de todos los de todo el mundo, bien humilde, de todo el mundo. Bueno, acá hubo ciertamente una investigación bastante acuciosa, una gran investigación del departamento S9, liderada en ese momento por la Fiscalía ECO, porque cuando se formalizó a estas 3 personas de nacionalidad venezolana, el fiscal Sergio Soto en esa oportunidad, el día 9 de julio, antes que se excarcelara uno de los sicarios, ya lo decía claramente: hay una persona que ofreció 30 millones, pagó 4,5 millones, es del entorno cercano a la víctima, es comerciante también, sabía los movimientos de la víctima porque interactuaba habitualmente con la familia. Por lo tanto, la Fiscalía tenía muy claro la persona que había planificado esto. Seguramente faltaba poder acreditar su participación en el delito, lo tenían posicionado seguramente en alguna conversación. Hoy vamos a saber en la audiencia si es que fue así. Esperemos que se realice la formalización. Existe la posibilidad también que la Fiscalía pida ampliar. No hemos tenido conocimiento de eso, al igual sí se va a levantar la reserva para que los medios de comunicación puedan entrar a esta audiencia, tal como ocurrió en la audiencia pasada, en la cual la prensa sí pudo asistir. Lo cierto es que tras conocerse la identidad de este imputado, se han dado a conocer una serie de registros en redes sociales que tienen relación con la hípica principalmente, que era una de las pasiones de este imputado. Vamos a escuchar ahí un ambiente de Wilson Verdugo cuando uno de sus caballos gana un premio bastante importante en la hípica nacional, y que estaba en redes sociales, y una vez conocida la identidad de esta persona rápidamente se empezó a viralizar. Escuchemos ese ambiente en el cual este imputado estaba bastante emocionado porque su caballo había ganado un premio bastante importante. Un sueño para nosotros habernos ganado el ensayo. Creo que es un premio al sacrificio, al esfuerzo, a la constancia, a creer que en la vida querer es poder, y hoy día nos tocó a nosotros, así que estamos muy felices por eso. Es un caballazo, lo hemos tenido siempre en alta estima desde que debutó. Ahora nos enfrentamos a uno que es muy bueno, que hoy día demostró que también es bueno, que como es Fortino, y creo que el de nosotros demostró que era mejor, así que eso es importante.
Bueno, ahí veíamos a esta persona que era bastante conocido en el mundo de la hípica acá en Chile. Tiene fotos, de hecho, con futbolistas incluso que también participan habitualmente en esas carreras, que asisten al hipódromo o al club hípico. Así que vamos a quedar muy atentos, compañeros, a lo que ocurra durante esta tarde. Cerca de las 4 se inicia el bloque PM de las audiencias en el Centro de Justicia. No se sabe si va a ser la primera audiencia, pero sin duda va a ser una audiencia bastante larga porque el Ministerio Público tiene que exponer ampliamente, claro, eso en el caso que formalicen. No tenemos claro si se va a formalizar o si va a pedir ampliar el plazo de la detención. Lo cierto es que está posicionado este sujeto aparentemente como la persona que habría ideado, el autor intelectual del crimen, que tiene la misma participación que los que ejecutan. Va a cumplir la misma pena en el caso de ser encontrado culpable. Y ahora solo faltaría un cabo que queda suelto, que es esta persona que habría sido el intermediario, a quien habría contactado Wilson Verdugo y quien finalmente habría contratado a los 3 ciudadanos venezolanos. Se dice que es una persona de nacionalidad ecuatoriana, sería la última persona por detener en este terrible caso de sicariato que conocimos el 19 de junio pasado en la comuna de Ñuñoa. Claro, vamos a ver ahí si es que se terminan atando todos los cabos que todavía quedan pendientes por resolver. A las 4 de la tarde originalmente es la hora en la que está fijada la audiencia de formalización. Vamos a ver qué es lo que ocurre entonces, Max. Muchas gracias por la información. Gracias, Max. Bien, buenas tardes.